looked at our reform line, miramos nuestra línea de reforma, this is just a portion of it. esto es solo una parte de ella. And what I've done is I've taken the line of the 144,000 Y lo que hemos hecho es tomar la línea de los 144.000 and I've just taken a portion of that line. y acabo de tomar una parte de esa línea. I've taken from 2014 He tomado desde el 2014 to Daniel 11 verse 41. a Daniel 11, versículo 41, What we call the National Sunday Law. que llamamos la Ley Dominical Nacional. And the reason I've done that is La because razón I por la want que he hecho us eso to explore the relationship between the priests and the Levites. es porque quería que exploráramos la relación entre los sacerdotes y los levitas. So what I've shown Así que lo que he mostrado is that 2019, es que el 2019, that marked the close of probation for the priests, que marcó el cierre de gracia para los sacerdotes, and it's a point in time. y es un punto en el tiempo, 2 years later 2 años después, begins the close of probation for the Levites. comienza el cierre de gracia para los levitas. The close of probation for the Levites is also a period of time Y el cierre de gracia para los levitas es también un periodo de tiempo, and it has similar characteristics y tiene características similares to the first work of the priests. a la primera obra de los sacerdotes. So the priests join the movement one after the other, as shown here. Así que los sacerdotes se unieron al movimiento uno tras otro, como se muestra aquí. And the Levites join the movement also one after the other. Y los levitas se unen al movimiento también uno tras otro. So if this was a picture of these two groups joining the movement, Así que si esta fuera una imagen de estos dos grupos que se unen al movimiento, 1, 1, 2, 2, 3, 3, these are the priests joining one after the other. estos son los sacerdotes que se unieron uno después del otro. And if this was a story of the Levites, Y si esta fuera la historia de los levitas, they too join one after the other. ellos se unen uno tras otro también. But there are subtle differences between the two groups. Pero hay diferencias sutiles entre estos dos grupos. The priests, Los sacerdotes they join the movement se unen al movimiento during their probationary time. durante su tiempo de prueba. So we mark the close of probation here. Y marcamos el cierre de gracia aquí. But the Levites, Pero los levitas, when they join the movement, cuando se unen al movimiento, they join the movement after the close of probation. se unen al movimiento después del cierre de gracia. So for the Levites, Pero los levitas, after the close of probation, and for the priests, it's before. para los levitas es después del cierre de gracia y para los sacerdotes es antes. But they both join progressively. Pero ambos se unen progresivamente. And if you look at the history of the Nethinims, Y si miras la historia de los netineos or the world, o el mundo, you'll see that they too join progressively. verás que se unirán progresivamente. And they too Y ellos after the close of their probation. Ellos también se unen después de su cierre de They gracia. join after the close of their probation as well. Se unen después del cierre de gracia también. So there's a subtle difference between the priests and then the Levites and Nethinims. Así que hay una diferencia sutil entre los sacerdotes, luego los levitas y los netineos. And the difference is
La diferencia es priests join before their close of probation, and the next two groups join after their close of probation. que los sacerdotes se unieron antes de su cierre de gracia y los dos próximos grupos se unen después de su cierre de gracia. But everybody joins progressively. Pero todo el mundo se une progresivamente. Now, people become confused La gente se confunde why we say that the priest's probation closes at a point and the probation of the Levites is progressive. porque decimos que el cierre de gracia de los sacerdotes se cierra en un punto y el cierre de gracia de los levitas es progresivo. But if we don't think about it in those terms, Pero si no lo pensamos en estos términos, if we say that this is a story si decimos que esto es una of historia joining de unirse the church, a la iglesia, if this is the story of joining, si esta es la historia de unirse, then everyone joins in the same way, progressively. entonces todos se unen de la misma manera, progresivamente. But the experience, Pero la experiencia, the dispensation of when you join is different. la dispensación de cuando te unes es diferente. Priests before, Sacerdotes antes, Levites and Nethinim after. levitas y netineos después. So hopefully that's clear. Así que espero que quede claro. By the way, if people have questions, Por cierto, la gente que tenga preguntas, can they please write them out and give them to one of the organizers? pueden por favor escribirlo y dárselo a uno de los organizadores, So we can try to address those questions that you might have. así que podremos tratar de abordar las preguntas que vosotros tengáis. So when you look at this story here, Así que cuando miras a esta historia you see aquí, that the Levites and Nethinims come immediately one after the other. ves que los levitas y los netineos suben inmediatamente uno tras otro. You'll see that the Levites and Nethinims Verás que los join levitas y one netineos after the other se unen immediately. uno tras otro inmediatamente. But there's a gap between when the priests join and when these other two groups join. Pero hay un intervalo, hay una brecha entre cuando se unen los sacerdotes y cuando se unen los verdaderos grupos. This period of time here. Este periodo de tiempo aquí. And the question is, why Y la is this pregunta period es, existing? ¿por qué existe este periodo? Why is there this gap? ¿Por qué existe este intervalo? That's what we're addressing in our studies. Esto es lo que estamos tratando de abordar en estos estudios. So we have the priests, Así que tenemos a los sacerdotes and then we have the Levites y luego tenemos a los levitas and Nethinims. y a los netineos. And this is the story of Y esta es la joining. historia de unirse. And why is there this space? ¿Y por qué hay este espacio? That's what we're trying to address. Eso es lo que estamos tratando de abordar. So this picture that we've got here Así que esta imagen que tenemos aquí is what we had drawn here. es lo que habíamos dibujado aquí. We have the close of probation for the priests here. Tenemos el cierre de gracia para los sacerdotes aquí Then the close of probation for the Levites. y el cierre de gracia para los levitas. And we've said that it's a point Y hemos dicho que es un punto para los sacerdotes and it's a period for the y Levites. es un periodo para los levitas. So this picture is the same as the one we had yesterday. Así que esta imagen es la misma que hemos tenido ayer. This is what we drew yesterday. Esto es lo que hemos dibujado ayer. And so the question is, why is there this 2-year period? Entonces la pregunta es, ¿por qué existe este periodo de 2 años?
Why is there a delay ¿Por qué hay un retraso before the Levites join us? antes de que los levitas se unan a nosotros? So we began to try to explain that. Así que empezamos a tratar de explicar eso. Before we did that, Antes de que hiciéramos eso, we discussed the misconception that many people have. discutimos el concepto erróneo que mucha gente tiene. Each of us has experienced joining and leaving. Cada uno de nosotros ha experimentado el entrar y salir. Many of us may have left the conference church, Muchos de nosotros puede que hayamos dejado la iglesia de la conferencia joined this movement. y se hayan unido a este movimiento. Some of us have been baptized. Algunos de nosotros hemos sido bautizados Some of us are waiting to be baptized. y algunos de nosotros estamos esperando ser bautizados. Within our movement, Dentro de nuestro movimiento there has also been a work of separation. también ha habido un trabajo de separación. People who had joined our movement, Personas que se habían unido a nuestro movimiento. some of them have left. Algunos de ellos han ido. And so we have, in this time period, this separation that's occurring. Así que tenemos en este periodo de tiempo esta separación que está ocurriendo. So we want to explain why this separation has happened. Así que queremos explicar por qué esta separación ha ocurrido. If you were to go to Desire of Ages, page 333, Si fueras a ir a Deseado de todas las gentes, página 300 en español. Ellen White will comment La hermana White comentará on the major parables of Christ. sobre las principales parábolas de Cristo. And one of the ones that she discusses Y una de los que ella discutió is the parable of the wheat and tares taken from Matthew 13. es la parábola del trigo y la cizaña tomada de Mateo 13. She says the purpose of that parable is to teach us a certain truth. Dice que el propósito de esa parábola es enseñarnos una cierta verdad. And she calls it the great separation. Ella lo llamó la gran separación. Now, what I recommend that we need to do Ahora lo que recomiendo que necesitamos to hacer, understand this parable, si quieres entender esta parábola, Matthew 13, verses 24 to 30, Mateo 13, versículos 24 al 30, is that you should go to 2 camp meetings, es que deberías ir a 2 campales, 2 series. 2 series. So I'll put a star here, Así que pondré una estrella aquí, and that one will go down to here. y esa irá hasta aquí. So the first one that you should go to Así que al primero al que debes ir is Kenya, es en Kenia, November 2018. noviembre del 2018. And the second one you should go to Y el segundo al que deberías de ir is France, es Francia, December 2019. diciembre del 2019. And we didn't discuss those yesterday. Y no discutimos eso ayer. These 2 camp meetings, Estos 2 campestres, they will campales, discuss discutirán Matthew 13, 24 to 30, Mateo 13, versículos 24 al 30, parable of the tares. la parábola de la cizaña. If you go to Kenya, Si vas a Kenia, this was a school of the prophets. It was 1 month long. esta era una escuela de profecía que duraba un mes. So what you need to go to
Así que lo que necesitas es are ir the Sabbath meetings. a las reuniones del sábado. I think there were 3 of them, Creo que había 3 not the whole school. de ellas, no era toda la escuela. The one last year, El año pasado that was a 7-part series, I think, all about this subject. que fue una serie de 7 partes, creo que todo sobre este tema. So if you want to understand Matthew 13, Así que si quieres entender Mateo 13, parable of the tares, la parábola de la cizaña, this is where you would go. aquí es donde irías. And if you went here, Y si tú has ido aquí, what you would see lo que verías is that there is a separation that's identified as occurring in God's church. es que hay una separación que se identifica como ocurriendo en la iglesia de Dios. But that separation Pero esa separación is not the separation that we see in this 5-year period. no es la separación que vemos en este periodo de 5 años. It's not the separation of you leaving the conference structure, No es la separación tuya dejando la estructura de la conferencia. and it's not the separation of those people who have left this movement. Y no es la separación de las personas que han dejado este movimiento. Now, if you want to understand this separation Ahora, si quieres entender esta separación and the 2 passages that we went to, Great Controversy 608, Testimonies of the Church, Volume 8, page 41, y los 2 pasajes que hemos ido es el conflicto de los siglos, 593 párrafo 4, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 48.1 en español. then for that information, Entonces, esa información, if you want to understand the separation, si tú quieres entender la separación, then you need to go to another series, entonces necesitas ir a otra serie. this is Uganda, Y esto es en Uganda, School of the Prophets, Escuela de los Profetas, and this is January 2020, y esto es en enero del 2020, last month. el mes pasado. This is the school that we just had in Jinja. Esta es la escuela que acabamos de tener en Jinja. Maybe I'll take out the School of the Prophets because it's the camp meeting as well. Tal vez sacaré la Escuela de los Profetas porque también es la reunión del campamento, el campestre. So it'll be January and February Así que sea enero y febrero 2020. del 2020 de este año. And there we discussed this work of separation. Y allí discutimos esta obra de separación. So there are 2 separations that are being brought to view. Así que hay 2 separaciones que se han visto. One that's in Matthew 13, Uno que está en Mateo one that's 13 in the spirit of prophecy. y uno que está en el espíritu de profecía. Now, the question that we want to address Ahora, la pregunta que nosotros queremos abordar is why is there this period of es por qué hay este waiting? periodo de espera. And I gave the reason for that Y yo di la razón de eso here. aquí. This last priest that's come in, Este último sacerdote que ha entrado, this priest is not fully trained este sacerdote no está completamente and not entrenado ready to do the work of teaching, y no están preparados para hacer la obra de enseñanza of instructing. o instruir. So this time period here Así que este periodo de tiempo aquí is designed for the priests who come here at the end está diseñado para los sacerdotes que vienen aquí al final, to be trained para ser entrenados, because they haven't been in the movement long enough. porque no han estado en el movimiento el tiempo suficiente. So we've had it here. Así que estamos The aquí reason is this because people are not sufficiently trained. y la razón es porque las personas no están suficientemente That's what this entrenadas. period is for. Para eso es este periodo. And so we've done it here. Y así lo hemos hecho aquí. We said that the priests come in
Hemos dicho que los sacerdotes que vienen, there's this last one here. hay este último aquí. In this picture, it's number 3. En esta imagen es We've got el número the 3. last priest. Tenemos al último sacerdote They're joining just before the close of probation. y ellos están uniéndose justo antes del cierre de gracia. And the close of probation is a shut door. Y el cierre de gracia es una puerta cerrada. So we're adding more and more information to our model. Así que estamos añadiendo más y más información a nuestro modelo. So this period here from 2019 to 2021, Así que este periodo aquí del 2019 al 2021, which we call the harvest of the priests, que nosotros lo llamamos la cosecha de los sacerdotes, when you consider that period as the close of probation, it's only a point. cuando se considera ese periodo como el cierre de gracia, es solo un punto. So everybody's case is already decided. Así que el caso de todos ya está decidido. So you're familiar with the parable Así que está familiarizado con la parábola of those people who work for a farmer, de las personas que trabajaban para un agricultor. and some of them come at the beginning of the day, Y algunos de ellos vienen al principio del día. and some of them come at the end of the day. Y algunos de ellos vienen al final del So día. if you take that concept, Así que si tomas ese concepto, some people come at the beginning, algunas personas vienen al number principio, 1, número 1, and some people come at the end, y algunas personas llegan al final, 3. número 3. And in that parable, Y en esa parábola, if you've worked all day si has trabajado todo el día, or you've just worked for an hour, o solo has trabajado durante una hora, if you've been in that field has estado en ese campo for 12 hours or 1 hour, durante 12 horas o una hora, does it make a difference? ¿hay alguna diferencia? Does it make a difference? ¿Hace alguna diferencia? No. No. You all get paid the same amount, don't you? A todos se les paga la misma cantidad, ¿no es así? We agree with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? So, if we think about that penny that they all receive Así que si pensamos en ese céntimo que todos reciben as a certificate, como un certificado, a reward, una recompensa, let's not think about it as money, no pensemos en ello como dinero, let's think about it as a ticket. pensemos en ello como un ticket Or a certificate. o un certificado. Ev- Everybody gets the same certificate or the same ticket. Todos reciben el mismo certificado o el mismo ticket. It's like an examination where you either pass or you fail. Como un examen en el que o bien lo apruebas o Everyone bien has lo passed, suspendes. they've all been rewarded, Así que todos han pasado, todos han sido recompensados. and they all receive the same reward. Y todos reciben la misma recompensa. So whether you join this movement at the very beginning, Así que si te unes a este movimiento desde el principio, 30 years ago, hace 30 años, or you join at the very end, o te unes al final, everyone is considered a priest, todo el mundo es considerado un sacerdote. and that's where that story ends. Y es ahí donde termina la historia, Parable that Christ gives us. la parábola que Cristo nos da. So we want to take that model Así que queremos tomar ese modelo, that all of us, wherever you came into the movement, todos nosotros, donde sea que hayas entrado en el are movimiento, all priests. We're all equal. todos los sacerdotes, todos somos We don't iguales. have two types of priests, No tenemos dos tipos de sacerdotes, like a superior or a clever priest and an inferior or a ignorant priest. como un superior o un sacerdote inteligente y un inferior, un sacerdote ignorante. At this level, in this story, A este nivel, en esta historia,
Everyone is equal. They all have the same title. Todos son iguales, todos tienen el mismo título. Now the problem is, Ahora el problema es, when you're going to ask those people to begin to do a work, cuando vas a pedirle a esa gente que empiecen a hacer una obra, that not everybody is trained. no todo el mundo está entrenado. They're not able to share this message with people. Ellos no son capaces de compartir este mensaje con la gente. So this period, Así que este periodo, same period here, el mismo periodo aquí, identified here, identificado aquí, this is a period of training, este es un periodo de entrenamiento preparation o preparación for the priests, para los sacerdotes, particularly those who have come in at the end. particularmente aquellos que han llegado al final. Now what's interesting Ahora lo que es interesante is that those people who came at the beginning, es que esas personas que vinieron you al might think they principio, have an advantage ellos podrían pensar que tienen una ventaja, because they've been here a long time. porque han estado aquí mucho tiempo. So you might say, if I'd come in at the beginning, it would be easier for me. Así que podría decirse que si entró en el principio sería más fácil para mí. It's too difficult because I came here at the end. Y es demasiado difícil porque vine aquí en el final. And of course that's not true. Y por supuesto que eso no es cierto. There's no advantage if you came here at the beginning. No hay ninguna ventaja si vienes aquí al principio. In fact, there's disadvantages. De hecho, hay desventajas. Now I want to take this period of time, Ahora quiero tomar este periodo de tiempo, and as I've shown up here, como he mostrado aquí, I want to divide it into two parts. quiero dividirlo en dos partes. So this is this, Así que esto es esto, 19, 2019, COP, Cierre de Gracia, 19, COP, 2019, Cierre de Gracia, and I want to break it into two parts. y quiero dividirlo en dos partes. And this waymark is this one here, Y este hito es este de aquí, that I've called Sunday Law. llamado la Ley Dominical. And this is 89, Y este es 1989, so I've taken this, así que he tomado este, where everyone's joining, donde todos se unen, and I've broke it into two parts. y lo rompo, lo divido en dos Joining in this partes. history, Así que tienes sacerdotes que se unen en esa and historia, you've got priests joining in this history. y luego tienes sacerdotes que se unen en esa historia. And when we said last, Y cuando dijimos el we último, said the last priest, que dijimos el último sacerdote, talking about this group specifically. hablando de este grupo específicamente, We called this the first group. llamo a este el primer grupo. So you might think, Así que podrías you're here pensar at the beginning, que si escuchas al you're principio at an advantage, que estás en ventaja, and you're not. pero no estás en ventaja. The problem is if you joined here in the early days, Pero el problema es que si te unes aquí en los primeros días, when you come towards the end, cuando vengas hacia el final and you come into our history here, y vienes a nuestra historia aquí, the period where we've got a question mark, el periodo en el que tenemos el signo de interrogación, you're having to unlearn many of the things that you've been taught. tienes que desaprender muchas de las cosas que te han enseñado. So you see the work of separation that we've identified here. Así que ves el trabajo de separación que hemos identificado You aquí see it's specifically this time period y ves que es específicamente este periodo de tiempo where we've got last. donde tenemos el último. So this separation period occurs here. Por lo que este periodo de separación se produce aquí. And the reason why it's occurring in the movement Y la razón por la que está ocurriendo en el is movimiento this first group, es porque este primer grupo they're not willing to unlearn. no están dispuestos a desaprender, They're not willing to change. no están dispuestos a cambiar. So for those of you who came in at the end, Así que para aquellos de ustedes que it's vinieron al much final, easier. es mucho más You fácil. don't have to unlearn things that you learned in the movement.
No tienes que desaprender las cosas que aprendes en el movimiento. However, Sin embargo, there are many things that were learnt here hay muchas cosas que se aprendieron aquí, that people who are new don't understand. que la gente que es nueva no entiende. And this period here, Y este periodo de aquí, this 2-year period that we have, este periodo de 2 años que tenemos, it's to get everybody up to speed so that we're all equal. es para poner a todo el mundo al día, para que todos fueran iguales. And I can't stress this enough. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente. In this room, En esta habitación, I think I know there's over 100 people here. creo que, no creo que, yo sé que hay más de 100 personas aquí. And more than 90% of you Y más del 90% de ustedes fall into this category. caen en esta categoría. I don't think there are even more than 10 of us who are in No this creo que haya group. ni siquiera más de 10 de nosotros aquí del primer grupo. And this training period that's been given to us, Y ese periodo de formación que se ha dado a nosotros, it looks long, 2 years, parece que son 2 años largos, but it's not. pero no lo es. You have very little time to prepare. Has tenido muy poco tiempo para prepararte. And therefore, this work of education must happen very rapidly. Por lo tanto, este trabajo de educación debe ocurrir muy rápidamente. And this becomes much harder than you might think. Y eso se vuelve mucho más difícil de lo que se podría pensar. Because we're at a place now, Porque ahora estamos en un in our lugar, experience, estamos en nuestra experiencia, we've come to a time period where God is giving light very quickly to his movement. hemos llegado a un periodo de tiempo en el que Dios está dando luz muy rápidamente a su movimiento. And we keep on producing more and more information. Y seguimos produciendo más y más información. It's only the second week of February, Es solo la segunda semana de febrero and I think we've already approaching 100 presentations just for this year. y creo que ya nos hemos acercado a 100 presentaciones solo para este año. So this is around 110, 120 hours of material just for 2020. Así que esto es alrededor de 110, 120 horas de material solo para el año 2020. So it can become very difficult to keep up with all the information. Por lo que podría ser muy difícil mantenerte al día con toda esta información. And the problem is you can't afford to miss anything. Y el problema es que no puedes permitirte perderte nada. Now, I'm not suggesting that everyone has to watch every video, No estoy asegurando que todo el mundo tenga que ver cada vídeo, but everybody needs to know what was taught pero todo el mundo necesita saber lo que se enseñó on all of the videos that have been uploaded, that have been produced. en todos los vídeos que se han producido, todos los vídeos que se han subido. We're all familiar with the Midnight Cry message. Estamos familiarizados con el mensaje del clamor de medianoche. There are nearly 300 hours of material just on that Midnight Cry message. Hay casi 300 horas de material solo en ese mensaje del clamor de medianoche. There are nearly 300 hours of material. Hay casi 300 horas de material. Now, in this congregation we have Bible workers. Ahora, en esta congregación tenemos obreros bíblicos. We have people who understand this message. Tenemos gente que entiende este mensaje. And this is the word of instruction Esta es la palabra de instrucción and also of admonition to those people. y también de amonestación a estas personas. Admonition is a soft way of telling people off. Amonestación es una forma suave de regañar a la gente. When you consider the amount of work that needs to be done, Cuando se considera la cantidad de trabajo que hay que hacer and you consider the responsibility of being a Bible worker, puedes ver la responsabilidad de ser un obrero bíblico. this is not a time period Esto no es un periodo de tiempo for those people who are in full-time ministry
para las personas que están en el ministerio a tiempo completo, to start presenting their own thoughts and their own ideas para empezar a presentar sus propios pensamientos y sus propias ideas of what they think is right or what they think is wrong. de lo que creen que está bien o lo que creen que está mal. In my opinion, En mi opinión, it's the height of selfishness es el colmo del egoísmo. when you have access to truth, Cuando tienes acceso a la verdad, which we know that God is giving to his movement, sabemos que Dios está dando and a su rather than movimiento, sharing that light, y en lugar de compartir esa luz, you decide to share your own light. tú decides compartir tu propia luz. You want to study for yourself Quieres estudiar por ti mismo and share your thoughts y compartir tus pensamientos rather than teaching those who need your help. en lugar de enseñar a quienes necesitan tu ayuda. The established light that everyone knows God is giving to this movement La luz establecida que todos conocen a Dios se le da a este movimiento. it's not like there's plenty of time and there's not enough to present. No es que haya mucho tiempo y no es suficiente para presentar. I hope I make myself clear. Pero haber sido claro, The expectation of a teacher in this movement la expectativa de un maestro en este movimiento especially in this critical time period, especialmente en este periodo de tiempo crítico, is not to start creating and sharing their own thoughts and ideas of what's right and wrong, no es para empezar a crear y compartir sus propios pensamientos e ideas de lo que está bien y lo que está mal. but it's to recognize the message of the hour, Hay que reconocer el mensaje del momento, el mensaje de la hora, understand it for yourself, and share it with your fellow brothers and sisters. comprenderlo por ti mismo y compartirlo con tus hermanos y hermanas. There's not enough time just to do that, No hay suficiente tiempo para hacer let eso, alone to study things of your own devisings, mucho menos para estudiar cosas de tu propia invención, trying to develop those studies and push people in the direction which looks like new light. tratando de desarrollar esos estudios y empujar a la gente en la dirección que parece nueva luz. We're doing a disservice to God's movement Estamos haciendo un mal servicio al movimiento de Dios. if we know Si sabemos what is being taught lo que se está enseñando by the people that God is leading, por la gente que Dios and está rather than guiando, teach that, we choose to teach our own thoughts and ideas. y en lugar de enseñar, elegimos enseñar nuestros propios pensamientos e ideas. We don't have the opportunity all the time to do that. No tenemos la oportunidad de hacerlo todo el tiempo. So coming back to our recap, Así que volviendo a nuestro resumen, this is the time of training and preparation for the priests. este es el momento de la formación y preparación para los sacerdotes. For the first group, Para el primer grupo, a work of unlearning needs to be done, es necesario hacer un trabajo de desaprendizaje, as well as learning. así como el aprendizaje. And for this last group, Y para este último grupo, last priest, el último sacerdote, they need to be trained to be brought up to speed necesitan ser entrenados para estar al día, so that no one is at a disadvantage, para que nadie esté en desventaja, so that we have a fully prepared priesthood to go to the Levites. para que tengamos un sacerdocio completamente preparado para ir a los levitas. Every single one of you Cada uno de ustedes has an obligation tiene una obligación, not only to teach but to learn. no solo para enseñar, sino para aprender. That's this point here. Que es este punto aquí. God created this line. Dios creó esta línea. He has directed the work of humanity Ha dirigido el trabajo de la humanidad
And he has seen fit to give us this short time period to get ready. Y ha considerado oportuno darnos este corto periodo de tiempo para prepararnos. Therefore, we must have faith that it's enough time. Por lo tanto, debemos tener fe que es suficiente tiempo. However young you are, Por muy joven que however seas, old you are, sin importar la edad que tengas, whether you have a family or you're single, si tienes familia o eres soltero, God has decreed, Dios ha decretado, He's given us this time period. Dios ha decretado que nos ha dado este periodo de Therefore, we tiempo. must know that it's enough time. Por lo tanto, debemos saber que es tiempo, es suficiente tiempo. There's a second problem. Hay un segundo problema, Particularly this verse group here, particularmente este grupo de aquí, but many of this last group, pero muchos de este último grupo, when they join this movement, cuando ellos se unen a este movimiento, they brought many false ideas with them, trajeron muchas ideas falsas con ellos, many misconceptions. muchos conceptos erróneos. This first group, Este primer grupo, when they began to teach this message, cuando empezaron a enseñar este mensaje, they thought pensaron, it was wise for them fue prudente para ellos, to incorporate all these wrong ideas into the message. incorporar todas esas ideas erróneas en el mensaje. And so what we ended up with Así que lo que terminamos is a movement of priests es con un movimiento de that sacerdotes was broken and damaged. que estaba roto y dañado. We had a priesthood Teníamos un sacerdocio that was patriarchal, que era patriarcal, patriarchs, patriarcal, that was focused upon the needs of men, que se centraba en las necesidades de los hombres, that was run by men, que fue dirigido por and hombres women y las mujeres considered to be underneath men. se consideraban que estaban por debajo de los hombres, They needed to be in subjection to men. necesitaban estar en sujeción a los hombres. These thoughts and ideas, Estos pensamientos e ideas which these people had brought into the movement, que estas personas habían traído al movimiento, were taught at a personal and doctrinal level. se enseñaron a nivel personal y doctrinal. This was all based upon wrong ideas or misconceptions of inspiration. Todo esto estaba basado en ideas equívocas, conceptos erróneos de inspiración. As an example, Como ejemplo, the leading ministry in this movement, el ministerio líder en este movimiento, Future for America, Future for America, had a church fellowship associated with them. tenía una comunidad de iglesia asociada a ellos. And every Sabbath, Y en cada sábado, after the Sabbath school, después de la escuela sabática, where you had the divine hour service, donde tenías la hora sagrada del culto divino, they would only have men do that service. ellos solo tendrían hombres que hicieran ese servicio. Women were excluded to do the divine hour meeting. Y las mujeres fueron excluidas para hacer la reunión del culto divino. And nobody thought anything of that. Y nadie pensó nada de eso. Nobody raised a complaint. Nadie presentó una queja. Many people didn't even notice. Y mucha gente ni siquiera se dio cuenta. And obviously the architects of that program Y obviamente los arquitectos de ese programa, that preaching roster, la lista de predicadores, they thought that was a good idea. pensaron que era una buena idea. They thought they were fulfilling God's will. Pensaron que estaban cumpliendo la voluntad So de we have a Dios. secondary problem in our movement. Así que tenemos un problema secundario en nuestro movimiento. Secondary problem in our movement. Tenemos un problema secundario en nuestro movimiento. First problem, Primer problema. priests have not been here long enough to be trained. Los sacerdotes no habían estado aquí lo suficiente para ser entrenados.
This is a phenomena that God has created. Este es un fenómeno que Dios ha creado. It's part of the structure of these lines. Es parte de la estructura de estas líneas. But there's a secondary problem, Pero hay un problema a secundario, bigger problem. un problema mayor. This is the problem of gender inequality. Y este es el problema de la desigualdad de género. We have a movement Tenemos un movimiento that has half of its members que tiene la mitad de sus miembros, women, mujeres, systematically undertrained, sistemáticamente sin entrenamiento. not given the opportunity No se les dio la oportunidad a ellas of developing their teaching ability de desarrollar su capacidad de enseñanza to the degree hasta el grado that we have a large disparity between men and women. de tener una gran disparidad entre hombres y mujeres. And this problem Y este problema has been created, ha sido creado, as I said yesterday, como dije ayer, by the leadership of this movement. por el liderazgo de este movimiento. Those people who came here in this history, Las personas que vinieron aquí en esta historia, they imprinted an image of God that was wrong. ellos imprimieron una imagen de Dios que estaba equivocada. This image of God Esta imagen de Dios was stamped upon the hearts and the minds of the priesthood, se estampó en los corazones y las mentes del sacerdocio. and the representation of God that was given is wrong. Y la representación de Dios que se dio estaba equivocada. So we've come to a place now, Así que hemos llegado a un lugar ahora, in this period of waiting, en este periodo de espera, that we need to take the opportunity to train and prepare the sisters for work. que tenemos que aprovechar la oportunidad de entrenar y preparar a las hermanas para el trabajo, para la obra. The reason why we have so much damage La razón por la que tenemos tanto daño is because there was a culture in our movement es porque existía la cultura en nuestro movimiento. that women were suppressed. Las mujeres fueron suprimidas And this culture was fostered and encouraged at the highest level of our movement. y esta cultura fue fomentada y alentada al más alto nivel de nuestro movimiento. So God has given us, Así que Dios nos ha dado, every single one of us, a cada uno de nosotros, the opportunity to correct that mistake. la oportunidad de corregir ese error. So we have been freed Así que hemos sido liberados from those leading brethren who would oppose this work. de aquellos hermanos principales que se opondrían a este trabajo. Those who created and promulgated those damaging ideas Los que crearon y promulgaron esas ideas perjudiciales they've left the movement. han dejado el movimiento, They've separated. se han separado. And so we've come to a time Así que hemos llegado a un momento where we have to train all of the priests. donde tenemos que entrenar a todos los You sacerdotes. have heard that experience, ¿Has escuchado esa experiencia? that work, Aquella obra in the following word: en la siguiente palabra, equality. igualdad. So when you hear the word equality, Así que cuando escuchas la palabra igualdad, the reason why we need equality in our movement la razón por la que necesitamos igualdad en nuestro movimiento is because we can't afford to have half of the priests not properly trained, porque no podemos permitirnos que la mitad de los sacerdotes no estén debidamente The entrenados. reason we see that has occurred Y la razón por la que vemos que ha ocurrido is because the movement itself has done that damage. es porque el propio movimiento ha hecho ese daño. So in this history, from 19 to 21, Así que en esta historia del año 2019 al 2021, this is why you see us eso es porque nos ves focusing on
preaching rosters, centrándonos en las listas de on predicación, ensuring that women have leadership positions, en parte para asegurarnos que las mujeres tengan posiciones de liderazgo, that wives and daughters are treated properly in their homes, las esposas e hijas sean tratadas adecuadamente en sus hogares, that we're prepared to discipline men who mistreat women in their homes, la forma de disciplinar a los hombres que maltratan a las mujeres en sus casas, and whilst we've been here in Africa y una vez que hayamos estado aquí en África, to address the issue of dowry, para abordar la cuestión de la dote, which is just a very clever word of actually saying slavery que es una palabra muy inteligente para decir realmente esclavitud or human trafficking. o tráfico humano. So we want the movement to be clear how we view that practice. Así que queremos que el movimiento tenga claro cómo vemos esa práctica. Can no longer accept the practice of human trafficking. Ya no podemos aceptar la práctica del tráfico de personas And everybody knows y todo el mundo sabe that it's wrong. que está mal. Because if the human trafficking was based upon color Porque si el tráfico de personas se basa en el color or one tribe trafficking another tribe, o una tribu traficando con otra tribu, no one would tolerate such behavior. nadie toleraría tal comportamiento. But based upon a wrong understanding, Pero basado en un entendimiento erróneo, based upon the excuse of religion, basado en la excusa de la religión, men los hombres, think it's acceptable to abuse women. que es aceptable abusar de las mujeres. And so we have come out to make a clear statement Así que hemos venido a hacer una clara declaración. that those men who traffic women Los hombres que trafican, tratan con mujeres, cannot and should not be part of this movement. no pueden ni deben ser parte de este movimiento. So we discussed this training period. Así que discutimos este periodo de entrenamiento. We discussed why it has occurred. Discutimos por qué se produce. Because the movement has not trained its members. Porque el movimiento no ha entrenado a sus miembros. So we are now focused Así que ahora estamos centrados to correct those errors. para corregir esos errores. It's surprising to me Me sorprende why there is so much resistance, porque hay tanta resistencia, both by men ambos por hombres and quite often by women, y muy a menudo por mujeres, that they don't actually recognize que en realidad no reconocen the necessity of doing this. la necesidad de hacer esto. Whilst we're focused on this training, of this work of preparation, Una vez que nos enfoquemos en este entrenamiento, de este trabajo de preparación, in the time period of Jacob's trouble, en el periodo del tiempo de angustia de of Jacob Elijah's trouble, o el tiempo de angustia de Elías, these people here esta gente de aquí, who helped create this atmosphere, this culture in our movement, que ayudaron a crear esta atmósfera, esta cultura en nuestro movimiento, they have continued to cause trouble. han seguido causando problemas. And whilst we're busy preparing, Mientras estamos ocupados preparando, what they're doing is, lo que están haciendo, based upon other false ideas,
basados en otras ideas falsas, primarily time principalmente el tiempo and geography or location, y geografía o ubicación, they've developed a prediction desarrollaron una predicción that Islam que el Islam is going to attack the United States on July 18th this year. va a atacar a los Estados Unidos el 18 de julio de este año. Now, this prediction in and of itself doesn't hurt us Ahora esta predicción en sí misma no nos perjudica because we're in the work of preparation. porque estamos en el trabajo de preparación. But the problem is, Pero el problema es these people que estas personas are going to hurt and damage other people. van a herir y dañar a otras personas. Now, I'm not sure why, Ahora no estoy seguro de but por there are qué, people pero hay who gente actually think that there is some merit to this que realmente prediction. piensan que hay algún mérito en esta predicción. They seem beguiled, Parecían engañados, deceived. They seem parecían beguiled seducidos by the false ideas of Future for America. por las falsas ideas de Future for America. In the same way, many people were beguiled by their false ideas on equality. De la misma manera que mucha gente fue seducida por las falsas ideas o sus falsas ideas sobre la igualdad. So we want to spend some time addressing this issue. Así que queremos pasar algún tiempo abordando este tema. Whilst God expects us to prepare, Lo que Dios espera que preparemos, they're busily doing false predictions. ellos están ocupados haciendo falsas predicciones. Ellen White calls the time period that we're in La hermana White llama al periodo de tiempo en el que estamos Jacob's time of trouble. tiempo de angustia de Jacob. Of course, when we do that, Por supuesto, cuando hacemos eso, we have fractalized lo fractalizamos the experience or the line of God's people that we're given in great controversy. la experiencia o la línea del pueblo de Dios que se dieron en el conflicto de los siglos. So in this period here, Así que en este periodo de aquí, Jacob's time of trouble, que se llama tiempo de angustia de Jacob, I've called Elijah's time of trouble le he llamado tiempo de angustia de Elías, because Elijah is one of the prophets that explains or shows us what actually happens in this history. porque Elías es uno de los profetas que nos explica o muestra lo que realmente sucede en esta historia. And it's an ugly picture. Y es una imagen fea. The ugliness La fealdad is not how ugly the world is. no es lo feo que es el mundo. The ugliness La is fealdad in the realization está en la realización that Elijah has failed in his mission que Elías ha fallado en su misión and the bitter experience that he needs to go through. y la mejor experiencia por la que tiene que pasar. I'm not sure why, No estoy seguro de por qué, but Adventists, pero los adventistas, probably like yourself, probablemente como tú mismo, think that when Michael stands up in Daniel 12:1, piensan que cuando Miguel se pone de pie, se levanta en Daniel 12:1, and we flee to the mountains, o iremos a las montañas, we'll be satisfied with the good work that we've done. estaremos satisfechos con el buen trabajo que hemos hecho. And God will complete this last work, Y Dios completará este último trabajo, protecting us in the cleft of the rock, protegiéndonos en la hendidura de la roca, whilst he destroys all the enemies. mientras destruye a todos los enemigos. Now that might be one perspective that you like. Ahora que podría ser una It's perspectiva not que the te gusta, complete story of that history. pero no es la historia completa de esa historia. There's another version, Hay otra versión, a darker, more ugly one. una más oscura y fea.
a version of failure, una versión del fracaso, of not having faith, de no tener fe, of past mistakes that have not been fixed and sorted out. de los errores del pasado que no han sido arreglados y solucionados. Far too often, Demasiado a menudo we want to take the perspective that's given to us in the great controversy queremos tomar la perspectiva que se nos da en el conflicto de los siglos or the book of Revelation. o en We Apocalipsis. want the plague version. Queremos la versión de la plaga. We like that version A nosotros nos gusta esa because versión we see ourselves separate from the world, porque nos vemos separados del mundo and the world is being punished and destroyed by God's wrath. y el mundo está siendo castigado y We say destruido por la they ira de Dios. deserve that. Y nosotros decimos, se merecen eso. We Nosotros will be protected and hidden and shielded from that. seremos protegidos en forma oculta y escudados de eso. Now that's one version, Ahora esa es una versión, but I want to suggest that's the peace and safety version. pero quiero sugerir que esa es la versión de paz y seguridad. The version that we should focus on, La versión en la que deberíamos centrarnos, that we should be paying attention to, sería que prestáramos atención, is the version that's given in the story of Jacob. es la versión que se nos da en la historia de Jacob. The reason it's called Jacob's time of trouble La razón por la que se le llama tiempo de angustia de Jacob is because who's in trouble? es porque ¿quién Jacob está en problemas? ¿Quién está en Or angustia? his brother? ¿Jacob o su hermano? Jacob ¿Jacob or his family? o su familia? Jacob ¿Jacob or his wicked, horrible father-in-law? o su horrible suegro? Jacob or the world? ¿Jacob o el mundo? We all know Todos sabemos that the person that's in trouble que la persona que está en angustia is Jacob, es Jacob and his life is in danger. y su vida está en peligro. And this is after the close of probation. Y esto es después del cierre de gracia. Our concepts, our ideas, Nuestros conceptos son ideas, even of Daniel 12:1, incluso de Daniel 12:1, even of Revelation 22 verse 11. incluso de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. They're very shallow and Muy twisted. superficial, retorcida. I was to consider Iba a considerar the story of these two men. la historia de estos dos hombres. Why is Jacob's life in danger? ¿Por qué está la vida de Jacob en peligro? Do we know why? ¿Sabemos por qué? Now you might say, Ahora well, podría his brother's decirse pursuing him. que sus hermanos lo persiguen. Why can't God protect him? ¿Por qué no puede Dios protegerlo? Let me ask you a question if you believe that. Déjame hacerte esta pregunta si crees eso. This is the night of his trouble. Esta es la noche de su angustia, The night of trouble. la noche de angustia. He begins to fight here, Comienza a luchar aquí, call it the Alpha, lo llamaremos el Alfa, and he ends his fight here, the Omega. y termina su lucha aquí, el Omega. At the beginning, Al principio, he is scared of his brother. él tiene miedo de su hermano. What's his brother going to do? ¿Qué va a hacer su hermano? He's come to kill him, isn't he? Vendrá a matarlo, ¿no es así? He's come to kill him here. Ha venido a matarlo aquí. And Jacob is scared. Y Jacob se He asusta. fights with the angel, Lucha con el ángel, and by the time he gets to the end, pero cuando llega al final, Jacob has changed. Jacob ha cambiado. What's his brother doing? ¿Qué está haciendo su hermano? Has his brother changed? ¿Su hermano cambió? No. No. What's he going to do? ¿Qué va a hacer? He's still coming to kill him. Todavía viene a matarlo.
Jacob knew he was going to kill him then, and he knew he was going to kill him then. Jacob sabía que iba a matarlo entonces y sabía que lo iba a matar Why is entonces. Jacob happy now? Entonces, ¿por qué Jacob está feliz ahora? He never received any assurance that everything was going to be okay. Nunca recibió ninguna garantía de que todo iba a estar bien. He doesn't know Él no sabe that his brother's going to be held back and restrained. que su hermano va a ser retenido y restringido. So in this story, Así que en esta historia it's not about the brother. no se trata del hermano. The problem is not the world. El problema no es el mundo. The problem is the priest. El problema es el sacerdote. And why is he so scared and worried here? ¿Y por qué está tan preocupado y asustado aquí? This is the close of probation. Este es el cierre de gracia. Now, if you go back Ahora si regresas to Bethel, a Betel, what did he do at Bethel? ¿qué hizo él en Betel? Justification by faith. Justificación por la fe. So, he's justified here. Así que está justificado aquí. We would call it becoming a Christian. Lo llamaríamos convertirse en un cristiano. And then Y luego he has all of this trouble. tiene toda esta angustia. And in this trouble, Y en esta angustia, en estos what's his problemas, conduct? ¿cuál es su conducta? Good or bad? ¿Buena o mala? So it's a mixture. Así que es una mezcla. Surface reading, you would indicate, or you would think that he was good. Una lectura superficial indicaría o pensaría que él era But bueno, still he's holding on to many things, pero él todavía se aferraba a muchas cosas, many cherished ideas which are wrong. muchas ideas apreciadas que estaban equivocadas. And by the time he gets to here, Pero cuando él llega aquí, to midnight, hasta la medianoche, his time of trouble, su tiempo de angustia, he is scared. él está asustado. And why is he scared? ¿Y por qué está asustado? He's not scared of his brother. No tiene miedo de su hermano. He's scared Está asustado because his relationship with God porque su relación con is Dios not right. no es correcta. And this is after his probation is closed. Y esto es después de que se cierre su gracia. Alan White will tell you La hermana White te dirá it's at this point, que en este punto, we would call it the harvest, lo llamaríamos la cosecha, that he actually comes to a place que en realidad viene a un lugar where he finally gets rid of his sin problem. donde finalmente se deshace de su problema de pecado. The way she expresses it, La forma en que la hermana White lo expresaría, he relinquishes cherished sins. renuncia a los pecados más preciados, pecados acariciados. The relinquishment happens here. La renuncia ocurre aquí. And the reason it's happening La razón por la que está sucediendo is because of external forces. se debe a fuerzas externas. He's been forced to make these decisions. Se ha visto obligado a tomar estas decisiones. He struggles in this history. Él lucha en esta historia. Struggling with whom? ¿Luchando contra quién? With God. Con Dios. Does he even know what God looks like? ¿Sabe siquiera cómo es Dios? Does he? ¿Lo sabe? No. No. He thinks God is his enemy. Él cree que Dios es su enemigo. Many of us in this room think that as well. Muchos de nosotros en esta sala pensamos eso también. When God Cuando Dios instructed us to train the people, nos ha instruido para enseñar a la gente, para particularly the entrenarlos, sisters, particularmente a las hermanas, many of the brethren here, muchos de los hermanos aquí, they think ellos piensan, this must be against God's order. esto debe ir en contra de la orden de Dios. Surely this can't be correct. Seguramente esto no puede ser correcto. People now are fighting Así que ahora la gente está luchando with an enemy. con un enemigo. And the story clearly tells you who they're fighting with Y la historia te dice claramente con quién estás peleando. God. Con Dios.
So if you believe in line upon line, Así que si crees en línea sobre línea, you'll say that you do. tú dirás que sí. Don't go to the pretty story in Great Controversy, chapter 39. No vayas a la bonita historia en el conflicto de los siglos, capítulo 40, en español, Where the bad people are in the world. donde la gente mala del mundo. Go to the story at the beginning, Vayan a la historia del principio, where you are the bad person. donde tú eres la mala You're the persona. one that's in trouble. Tú eres el que está en problemas, You don't en even angustia, trust in God. y ni siquiera In confías fact, en you Dios. don't even know what He looks like. De hecho, ni siquiera sabes cómo se ve. And instead of fighting against the world, which you're supposed to do, Y en lugar de luchar contra el mundo que se supone que debes hacer, you find that the priest is actually fighting against God. encuentras que el sacerdote está realmente luchando contra Dios. This movement Este movimiento is wrestling against God está luchando contra Dios, at the same time that they claim to be faithful. al mismo tiempo que afirman ser fieles. And you know, in the times of ignorance, God could wink at us. Y sabes que en los tiempos de la ignorancia Dios podría guiñarnos un ojo. And it's not that you're ignorant. Y no es que seas ignorante. We were told about this issue Se nos informó sobre este problema, way back here camino de vuelta aquí, in this history, en esa historia, before we entered into the time of trouble. antes de que entráramos en el tiempo de Every angustia. one of us was warned Cada uno de nosotros fue what advertido the issues were. cuáles eran los problemas. And now, Y ahora, where God wants to change us, donde Dios quiere cambiarnos, we find ourselves fighting against Him, nos encontramos luchando contra Él, questioning Him. interrogándolo. This is what we need to understand. Esto es lo que necesitamos entender. Future for America Future for are America, out of control. ellos están fuera de control. They're just doing their own thing Solo están haciendo lo suyo at the time period where they should be wrestling with God. en el periodo de tiempo en el que deberían estar luchando con They will Dios. never realize who God is. Y ellos nunca se darán cuenta de quién es Dios. You and I have an opportunity. Tú y yo tenemos una oportunidad. We have an opportunity to stop fighting against Him, Tenemos la oportunidad de dejar de luchar contra Él, to stop resisting Him. para dejar de resistirse a Él. The problem is, El problema many of us think this is a distraction. es que muchos de nosotros pensamos que esta es la distracción. Jacob's brother El hermano de Jacob is coming to kill Jacob, viene a matar a Jacob, his family, su familia, everything that he considers dear. todo lo que él considera querido, amado. And in the midst of all of that, Y en medio de todo eso, all this is a distraction, isn't it? todo esto es una distracción, ¿no? It's a distraction Es una distracción having a conversation with God. teniendo una conversación con Dios. He should have been asking God, Debería haber estado pidiendo a Dios, sort my brother out, corta a mi hermano, protect my children. protege a mis hijos. What does he care about? ¿Qué le importa? What does he care about? ¿Qué es lo que le importa? Look how selfish he is. Mira lo egoísta que es. He didn't say, Él no dijo, God, protect my family, don't worry about me. Dios, protege a mi familia, no te preocupes por mí. What did he say? ¿Qué es lo que ha dicho? Bless me. Bendíceme. It's all about me, Es todo sobre mí, not about anyone else. no sobre nadie más. We should try to understand that story Deberíamos tratar de entender esa historia. in order En orden, for your family to be safe. para que tu familia esté a salvo. You need to receive a blessing from God. Necesitas recibir The una only way you're bendición gonna de be Dios. blessed Y la única forma en que serás bendecido is when you stop fighting against Him. es cuando dejas de luchar contra Él. The reason we're fighting Y la razón por la que estamos luchando is because the person who's our friend, es porque la persona we que actually es think nuestro is our amigo, enemy. en realidad creemos que es nuestro enemigo. The other story La otra historia that comes to our attention que llega a nuestra atención is Elijah. es Elías.
And Elijah in this time period Y Elías en este periodo de tiempo is running scared. está corriendo asustado. Why? ¿Por qué? He was doing so well Lo estaba haciendo tan bien here aquí, on Mount Carmel en el Monte Carmelo, against the false prophets. contra los falsos profetas. And now Y ahora he's running scared está corriendo because asustado he's failed in his duty. porque ha fallado en su deber. We too have failed in our duty. Nosotros también hemos fallado en This is nuestro a deber. time period Este es un periodo de God is tiempo going to restore us. donde Dios nos va a restaurar. This is not a time period Esto no es un periodo de we're tiempo coming up with new fanciful predictions. donde estamos llegando a nuevas predicciones fantasiosas. I really cannot emphasize strongly enough Realmente no puedo enfatizar lo suficiente how much danger every single one of you is in. cuánto peligro corre cada uno de ustedes. If you're a teacher, Si eres un maestro, look at the work that lies closest. mira el trabajo que está más cerca. You have a responsibility to teach those who don't understand this message. Tienes la responsabilidad de enseñar a los que no entienden este mensaje. We have too much material already. Ya tenemos demasiado material. There's not enough time in one day No hay suficiente tiempo en un to día teach what we currently have. para enseñar lo que tenemos actualmente. Stop spending time trying to find new things. Dejar de pasar el tiempo tratando de encontrar cosas nuevas. For those of us Para aquellos de who are nosotros wrestling, who are que están luchando. fighting and resisting against the subject of equality, que están luchando y resistiendo contra el tema de la igualdad, realize that your enemy, se dan cuenta que su one enemigo, that you think is your enemy, el que crees que es tu enemigo, is actually God. es en realidad Dios. Fighting against him Estás luchando contra Él and fighting against these truths. y luchando contra estas verdades. Each of us Cada uno needs to come to a place cada uno de nosotros necesita venir a we un lugar realize donde nos demos that cuenta the most important thing que lo más importante in this history en esta historia is what? es que God would bless us. Dios nos bendiga. This is the only opportunity that you have left. Esta es la única oportunidad que te queda. This short window, La ventana this short corta, window of opportunity la corta ventana de oportunidad to receive a blessing from Him. para recibir una bendición de The only Él. way you will ever receive that Y la única manera que recibas eso is if, like Jacob, es si, como Jacob, you're willing to put away your cherished sins. estás dispuesto a dejar de lado tus pecados más preciados. And if you think the price is too high, Y si crees que el precio es demasiado alto, it's too painful, demasiado doloroso, Jacob was crippled for the rest of his life. Jacob quedó lisiado por el resto de su vida. And every time he walked, Y cada vez que él caminaba, it hurt. le dolía. He didn't just have a limp. No solo tenía una cojera. God ensured Dios se that it aseguró was painful for the rest of his life every time he walked. que fuera doloroso para el resto de su vida cada vez que caminara. Perdón. That's the kind of God we serve. Esa es la clase de Dios al que servimos. Presses the pain Él presiona el dolor so that we don't forget. para que no olvidemos. So if you find the sacrifice Así que si encuentras el sacrificio of equality too much, de la igualdad demasiado, you'll not receive the blessing. no recibirás la You'll bendición. fail the test. Fallarás la prueba. And if you think the price is too high, Y si crees que el precio es demasiado alto, remember that Jacob recuerde que Jacob had permanent scars tenía cicatrices permanentes through this experience. a través de esta experiencia. He wasn't the same person afterwards that he was before. No era la misma persona después que era antes. There were good things that happened. Sucedieron cosas buenas, He was blessed. fue bendecido. He knew who he was. Él sabía quién era, But he had to pay a price for that. pero tuvo que pagar un precio por eso.
and that price followed him for the rest of his life. Y ese precio lo siguió por el resto de su vida. Don't count the cost of equality. No cuentes el costo de la igualdad. Rather, embrace it. En lugar, abrazarlo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness, your watch care over your people. Padre Celestial, te damos las gracias por tu bondad, el cuidado de tu The pueblo. very short time that we have, Señor, cuando nos damos cuenta del corto tiempo que tenemos, understood before, tal vez de una manera que no hemos entendido the Holy antes, Spirit continue to impress upon our hearts que el and Espíritu our Santo minds. continúe imprimiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes la necesidad de cambio. Lord, if we have been fighting against you, Señor, si thinking hemos that estado you are luchando our contra enemy, ti, pensando que tú eras nuestro a few enemigo, moments here kneeling before you, podemos pasar unos momentos aquí arrodillándonos ante ti, arrepintiéndonos y cambiando. for those of us of experience in Señor, this para los que tenemos movement, esta in these experiencia, truths, en este movimiento, those en of estas us who are verdades, quick of mind, aquellos de as we nosotros que spend somos our rápidos de time here at mente, this convocation, que pasemos nuestro tiempo aquí en esta convocación, helping and assisting those ayudando who y asistiendo don't understand what's a being aquellos que no taught, entienden lo que se don't está have enseñando, clarity on these issues. que no tienen claridad en estos temas. Be with us and bless us, Father. Esté con nosotros y bendícenos, Thank you in Padre. Jesus' Te damos name. las gracias en el nombre de Jesús. Amén.